Las nuevas escaladas en las últimas 24 horas. Estados Unidos atacó 4 puentes en Irán y también las vías del tren. Y de alguna manera, el ataque está penetrando más dentro del territorio iraní. Pero todos esos ataques que acabo de mencionar se concentran en la parte sur y en la parte oeste de Irán. El ataque iraní, en cambio, fue básicamente contra todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, excepto Arabia Saudí. Arabia Saudí, hasta ahora, no ha sufrido ningún tipo de ataque, o al menos no se ha mencionado en las noticias. Y uno de los objetivos anoche fue la compañía petrolera de Bahrein, Babco como la llaman, que fue alcanzada por uno de esos misiles. Cuando empezó la guerra, embajador, Estados Unidos e Israel estaban atacando juntos. Ahora mismo, la fase actual de la guerra es que Estados Unidos está utilizando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo para atacar a Irán, y la respuesta iraní va dirigida a esos países del Golfo. Israel no forma parte de eso. Líbano tampoco. La situación, de alguna manera, ya sabes, intentaron estabilizarla. Tuvimos un nuevo ataque en Yemen, un ataque de Arabia Saudí en Yemen, y mucha gente se preguntaba, ¿qué fue eso? ¿Cuál fue el motivo principal para que Arabia Saudí llegara tan lejos? Pero, voy a hacer otras preguntas después, centrándonos en la situación actual de la guerra, ¿crees que el camino del diálogo y la diplomacia ya se ha perdido? ¿O todavía hay alguna posibilidad de recuperar un poco de cordura entre las dos partes? Creo que la diplomacia está muerta en este contexto. Fue estrangulada desde el principio por malentendidos, por el fracaso de los enviados estadounidenses a la hora de actuar con profesionalidad y de intentar aclarar los términos que no estaban claros. Así que hemos tenido un colapso total del llamado memorando de entendimiento. Creo que es importante señalar, por cierto, que el concepto de memorando de entendimiento se refiere a un acuerdo que solo es provisional. En este caso, un acuerdo provisional sobre un marco para las negociaciones. Esto está tan lejos de un entendimiento real como se puede estar. Y, en el uso estadounidense, un memorando de entendimiento no tiene fuerza legal. No es un documento jurídico. Es como mucho un compromiso moral. Pero en el contexto entre Irán y Estados Unidos, por supuesto, esto es diplomacia. Y en diplomacia, tu palabra debe ser tu compromiso. Así que, si haces una promesa, sea o no legalmente vinculante, tienes una responsabilidad ética de cumplirla. En este caso, Estados Unidos intentó, en la práctica, revisar todos los términos del memorando de entendimiento, mientras acusaba a Irán de violarlo cuando éste respondió. Lo que estamos viendo ahora es un ciclo de escalada. Irán va a responder con más fuerza ante la ampliación de los bombardeos estadounidenses a infraestructuras civiles. En este momento, como has señalado, Irán está contraatacando bases e instalaciones de Estados Unidos. Has mencionado a Babco, la compañía petrolera de Bahrein en la región, como objetivo en represalia por los ataques estadounidenses. Y como sabes, aparentemente no ha atacado a Arabia Saudí. Y hay dos razones para esto. Una es que Ansar Allah, los hutíes en Yemen, han sido provocados por Arabia Saudí para lanzar ataques contra los saudíes. Todo empezó con un ataque al aeropuerto de Aba, una zona montañosa que formaba parte de Yemen hasta los años 30, cuando fue conquistada por Arabia Saudí. Es una región muy particular, muy pintoresca. No hubo una represalia saudí después de ese ataque. Así que parece que los saudíes reconocieron que el ataque que ellos mismos habían hecho al aeropuerto de Saná fue un error. Básicamente, habían tenido unos 4 años de alto el fuego o de tregua con Yemen. Rompieron esa tregua. Y ahora, Ansar Allah, los hutíes que controlan Saná y gran parte del norte de Yemen, han recibido la petición de Irán de volver a bloquear el Mar Rojo. Y de alguna manera, lo que estamos viendo, Nima, creo yo, en cuanto a la implicación estadounidense en todo esto, es algo parecido.
una repetición del esfuerzo anterior de Estados Unidos contra Ansar Allah, los hutíes. Aquella operación duró casi un año, costó más de $1.000 millones y no consiguió absolutamente nada. Al final, la flota estadounidense se marchó, declaró la victoria sin haberla logrado y se desentendió por completo del asunto. Y creo que probablemente ahí es donde va a terminar esta guerra entre Estados Unidos e Irán, porque no veo ninguna forma en la que uno de los dos pueda expulsar al otro. Irán no puede deshacerse de la marina estadounidense, ni de las bases en Jordania, ni de los petroleros estacionados en Israel, y así sucesivamente. Irán tiene sus limitaciones, y Estados Unidos no puede simplemente sacar a Irán del estrecho de Hormuz, porque la mitad de ese estrecho está en Gorgia-Murmar. Ken, Milis Tormentor. Nobody can win militarily. That's been obvious from the beginning. Eso ha sido evidente desde el principio. La diplomacia ha fracasado. Esto deja a Donald Trump, que anoche en un discurso notablemente incoherente dijo en realidad una barbaridad, una explosión de disparates que creo le hará más daño que bien ante el público estadounidense. La única mención que hizo de Irán fue, cito, "Estamos ganando a lo grande con Irán", lo cual es, por supuesto, un completo sinsentido. Así que ambos bandos están atascados. Esto se dirige hacia una mayor violencia. Cuanto más extienda Estados Unidos los bombardeos a la infraestructura civil en Irán, más atacará Irán la infraestructura civil en los países donde existen bases estadounidenses y desde los cuales Estados Unidos está atacando a Irán. Una última reflexión. Supongo que una de las razones por las que Arabia Saudí puede no haber sido atacada es que los saudíes siguen negando a Estados Unidos el uso de bases en su territorio. Al fin y al cabo, el viceministro de Asuntos Exteriores sí fue a Teherán para asistir a las ceremonias fúnebres por el fallecimiento de Ali Khamenei, lo que fue un gesto de buena voluntad. Y hay que suponer que existe algún tipo de entendimiento entre Arabia Saudí e Irán sobre cómo limitar el conflicto entre ellos. Pero está claro que los demás países árabes del Golfo no han llegado a ese tipo de acuerdo con Irán y siguen permitiendo que Estados Unidos utilice instalaciones en su territorio para atacar a Irán. Así que es una situación muy peligrosa. Y tengo que decir que también puede ser políticamente muy perjudicial para Estados Unidos, Israel y otros países, porque en el fondo, Estados Unidos ha vuelto a aplicar el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz. No está saliendo petróleo, no está saliendo gas, los barcos no están entrando. Ahora hemos tenido un caso en el que Estados Unidos, no Irán, atacó un petrolero, en este caso un barco con registro de Curazao, que se dirigía a la isla de Karg, presumiblemente para cargar petróleo iraní. Así que básicamente ahora hay un corte total de las exportaciones de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico, porque los hutíes están bloqueando el Mar Rojo, al parecer. Y el tiempo corre. El mundo tiene una escasez grave de fuentes clave de combustibles fósiles. En el caso de Estados Unidos, probablemente estamos a 1 o 2 semanas de quedarnos sin crudo agrio, del que se obtiene el combustible para aviones y el diésel, que son la columna vertebral de nuestro sistema de transporte. Y Donald Trump se está acercando a las elecciones de mitad de mandato. Creo que el discurso incoherente que dio anoche fue, en realidad, un acto de desesperación por su parte. Él o sus asesores entienden que si no logra detener las elecciones o manipularlas, las elecciones de noviembre, está acabado. Ya sabes, perderá el poder. Y en muchos sentidos ya lo ha perdido, porque el Congreso por primera vez se está enfrentando a él. Hemos visto ahora votaciones para cortar la ayuda a Israel que no tienen precedentes. No salieron adelante, pero fueron significativas. Y también hemos visto cómo se ha desafiado al presidente en su intento de federalizar el sistema electoral. Así que está bajo una presión enorme y no va a conseguir nada intensificando el conflicto con Irán. And he's not going to get anywhere by escalating against Iran.
Anoche hubo algunos informes que decían que Irán había atacado el puente entre Arabia Saudí y Bahrein. Ese puente es muy importante porque conecta con Arabia Saudí. Hasta ahora no he visto ningún video ni ninguna foto que muestre que el puente haya sido alcanzado. Pero se mencionó anoche, varios medios informaron que Irán lo había atacado. Aún así, cuando miro los objetivos iraníes, básicamente están apuntando a las bases, a los radares, a los sistemas HIMARS y a todo ese tipo de armamento. Incluso a los refugios de los cazas, a los propios aviones y a los aviones cisterna. En general, se están centrando sobre todo en el equipo militar. Yes, including high altitude. Sí, incluidos los drones persistentes de gran altitud, de los que al parecer han destruido más de 50 durante el transcurso de esta guerra. Así que bueno, esto nos lleva a la cuestión clave. Irán está disparando de forma intermitente. No creo que eso esté agotando de manera significativa su arsenal, su reserva de armamento. Pero Estados Unidos está en una posición muy delicada, porque los sistemas de armas que está utilizando no se reemplazan en meses, sino en años, y eso está debilitando la posición estadounidense a nivel global. Quiero decir, Estados Unidos puede mantener el ritmo en el Golfo Pérsico, pero eso tiene un coste estratégico. En algún momento, por eso menciono el ejemplo de la campaña contra los hutíes, que básicamente tuvo que terminar porque resultaba demasiado cara. Había desgaste en los barcos, en el personal y en las armas utilizadas. No estábamos logrando nada, y sospecho que vamos a ver un desenlace similar desarrollarse aquí, aunque llevará un tiempo. Sí, la razón por la que, de alguna manera, decidieron anunciar el alto el fuego, en mi opinión, fue por la forma en que Irán estaba atacando a Israel y golpeando sus objetivos. Recuerda que en los últimos días de esos 40 días de guerra, atacaron Dimona, alcanzaron algunos objetivos en Dimona. Luego anunciaron el alto el fuego para poner fin a esos ataques. Pero cuando hablamos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo ves tú el momento en que estos países digan, ya basta? Como dije, una de las instalaciones petroleras fue atacada en Bahrein. Vamos a ver más y más de eso. Y cuando llegue a Qatar, llegará también a otros países. Kuwait, Bahrein, quizá Emiratos Árabes Unidos, Jordania, todos juntos. No se trata de un país en concreto, se trata del mercado del petróleo. Se trata de cómo estos ataques pueden influir en toda la situación del mercado global. ¿Qué es lo que preocupa a Donald Trump? Bueno, estás haciendo la pregunta clave. ¿Cuál es el mecanismo para poner fin a esta guerra? Y está claro que solo hay una respuesta. Tal vez Arabia Saudí haya encontrado una solución, si es que realmente está exenta de un ataque iraní, cosa de la que no estoy tan seguro. Puede que todavía haya fuerzas estadounidenses en la base aérea de Al-Kharj, en la base aérea del Príncipe Sultán, al sur de Riad, y quizá en otros lugares. Así que la respuesta sería eliminar las bases estadounidenses, porque son el objetivo y la justificación de los ataques. Y en este sentido, resulta muy interesante escuchar a figuras militares estadounidenses, generales retirados que estuvieron al mando del mando central, hablando de trasladar todas las bases a Israel. Básicamente, están admitiendo que esas bases ya no son defendibles ni utilizables y que tienen una vida útil limitada. Tendrán que ser abandonadas. Pero claro, es una decisión importante. Nadie en el Golfo quiere renunciar a su conexión con Estados Unidos. Es algo muy importante para ellos. Su armamento, en su mayoría, es estadounidense. Saben que Estados Unidos es el único país capaz de proyectar poder en la región en caso de emergencia, como quedó demostrado de forma muy clara en la Guerra del Golfo de 1990 a 1991. Por eso no quieren romper sus lazos con Estados Unidos. Y la administración Trump es especialmente difícil de manejar en este contexto, porque no tiene una estrategia coherente. Es muy sensible.
Es perfectamente capaz de tener un berrinche, y de hecho lo ha hecho en muchos otros casos. ¿Cómo se pueden retirar las bases sin perder la conexión con Estados Unidos? ¿Y cómo hacerlo sin un cierto grado de humillación política? Porque claro, esto básicamente equivale a decir, de acuerdo, aceptamos que no tenemos otra opción que hacer las paces y llevarnos bien con Irán, por mucho que Irán nos desagrade. Así que hay que entender a los gobiernos árabes del Golfo. Se enfrentan a decisiones muy difíciles. Hace apenas unos momentos se informó que Irán atacó un objetivo en el puerto de Dukm, en Omán. Dijeron que sus fuerzas militares y un buque que se encontraba allí fueron alcanzados por una embarcación iraní. Irán está. Dukm es un puerto en Omán, en el Golfo de Omán. Tiene instalaciones para almacenar combustible y zonas de fondeo disponibles para los barcos estadounidenses. Así que es un lugar, no una base. No hay fuerzas estadounidenses allí de forma permanente, pero sí existen instalaciones de apoyo para Estados Unidos. Y eso es evidentemente lo que Irán ha atacado. Intentar convencer al gobierno de Omán y también a los demás de que este nivel de implicación con Estados Unidos no solo es inaceptable, sino básicamente demasiado peligroso para mantenerlo. Vamos, ese es el objetivo evidente aquí. Perdona, te he interrumpido. El ministro de Exteriores iraní comentó que todos esos países se están convirtiendo en bases estadounidenses. No se trata solo de las bases dentro de esos países, sino de que Estados Unidos está moviendo el equipo, las tropas. Ya sabes, están repartidos por distintos lugares. Por eso intentan obtener información de inteligencia de esos países mientras se desplazan. Tienen que atacar objetivos en diferentes zonas de esos territorios. Esa es la percepción que tienen los iraníes. Esa es una receta para un desastre en la región, porque con el paso del tiempo van a golpear más y más lugares dentro de esos países. Bueno, si Estados Unidos aumenta la tensión, Irán va a responder del mismo modo. Quiero decir, sí, esto es una receta para el desastre para todos. No va a servir de nada. Irán, creo que la administración Trump no tiene otra forma de llegar a acuerdos con otros países que no sea mediante la intimidación. Y esto es un intento de intimidar a Irán para que se rinda. Pero Irán no va a dejarse intimidar para rendirse. Y claro, el pueblo iraní va a sufrir mientras su gobierno se resista a hacerlo. Eso es un hecho. Pero creo que como vimos en las enormes manifestaciones durante las ceremonias por el fallecido ayatolá, el líder supremo Ali Khamenei, el pueblo iraní está dispuesto a sufrir por el honor, el prestigio y la seguridad de su país. Y que les guste o no su gobierno actual, es irrelevante. Vuelvo a lo que he mencionado antes. Hay muchos precedentes. Pensemos en la reacción del pueblo ruso ante la invasión de su país por los nazis. No les gustaba Stalin ni el sistema soviético, pero cuando su patria estuvo en peligro, se unieron detrás de su liderazgo y básicamente derrotaron a los alemanes. Así que los iraníes no son diferentes. Si atacas una patria, la gente reacciona. Y por cierto, creo que esto también puede aplicarse perfectamente a Cuba. Estoy seguro de que muchos cubanos no están contentos de su gobierno ni con sus consecuencias. Pero son cubanos, son nacionalistas, defenderán Cuba. Creo que esto no va a acabar bien, como ya dije. Y si Estados Unidos realmente lleva a cabo algún tipo de ataque terrestre, por ejemplo, intenta tomar la isla de Karg, creo que se va a encontrar con una resistencia feroz. Y no lo sé. La guerra siempre es una apuesta. Nunca sabes cuál va a ser el resultado. Pero Irán tiene 1 millón de hombres bajo las armas, y Estados Unidos no, desde luego no en esa región. Irán tiene un arsenal guardado del que puede tirar. Creo que puede resistir mucho más tiempo que Estados Unidos. Nosotros estamos proyectando poder a 10.000 kilómetros de distancia. Irán está allí. Y eso es una ventaja enorme.
That is a tremendous advantage. So, the use of Verás, force when it is el uso de la not fuerza, diplomacy, cuando no va acompañado de diplomacia, rara vez produce otra cosa que resistencia. resistance. Y creo que eso es exactamente lo que pasa aquí. Estados Unidos necesita encontrar un enfoque mejor. Y sospecho que al final, lo que ocurrirá es que Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz. Llegará a algún tipo de acuerdo con los países árabes del Golfo sobre cómo gestionarlo de una forma que no sea demasiado gravosa. Habrá tarifas por los servicios que se presten. No se llamarán peajes, pero en la práctica lo serán. Esos costes se trasladarán a los consumidores, a las refinerías que reciben el petróleo y a las instalaciones y empresas que reciben el gas del Golfo. The companies that receive the gas from the Gulf. But it's going to take us a while to get there. Pero nos va a llevar un tiempo llegar hasta ahí. Y veremos cuál es la reacción de la administración Trump ante una crisis energética que se avecina. Irán ya está en crisis. Estados Unidos aún no ha sentido las consecuencias. Hay otro elemento aquí, y es que Irán nunca ha respondido con la misma moneda al programa de asesinatos de Israel y de Estados Unidos, pero ahora amenaza con hacerlo. Y bueno, puede que en Teherán haya quienes estén diciendo que la única forma de librarse de Estados Unidos es hacerle a Estados Unidos lo mismo que ellos están haciendo a Irán: asesinatos, sabotajes y cosas por el estilo. Y creo que eso es un juego muy peligroso. And I think this is a very dangerous game.